Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy, al fin, vengo a hablaros de la saga de Carlos Ruiz Zafón del Cementerio de los Libros Olvidados, que como bien sabéis está compuesta por 4 libros. Y vengo a hablaros de todos a la vez, sí, porque tal y como dice el autor, se pueden leer en el orden en el que queráis, aunque sinceramente creo que hay un orden que es recomendado. De cualquier forma, varios me habíais pedido que hiciera reseña, así que al fin la traigo aquí. Espero que la disfrutéis y que si no los habéis leído, os animéis a hacerlo porque es que son maravillosos. Es una obra de arte esta saga y se la recomendaría absolutamente a todo el mundo, la verdad. Lo que me lleva a otra reflexión, y es que sinceramente no entiendo por qué no hay más gente hablando de esta saga. Aún a día de hoy, sí, sé que se escribió hace tiempo, pero es que es maravillosa. En fin, no me enrollo más, vamos a ello. Bueno, Carlos Ruiz Zafón escribió esta saga compuesta por 4 libros en el siguiente orden: La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Todas ellas cuentan historias más o menos independientes, aunque sí que es cierto que tienen personajes comunes y que poco a poco se van complementando para crear como una especie de historia general que los engloba a todos. Antes de empezar, quería comentaros que esta saga de libros de Carlos Ruiz Zafón está completa en formato audiolibro en Podimo para que los podáis escuchar, y el narrador, que es Jordi Boixaderes, hace un trabajo impresionante, espectacular, de verdad. Tiene una voz increíble, nos atrapa, nos mete en la historia, pone voces y entonaciones distintas para cada uno de los personajes, y a mí me recordó a cuando mi abuelo me leía libros cuando yo era pequeña y bueno, fue una experiencia enorme. Os dejo el enlace a Podimo aquí debajo y si os suscribís con ese enlace tendréis 2 meses de prueba gratuita sin ningún tipo de compromiso, es decir, podréis cancelar en cualquier momento y no se os cobrará. En caso de que queráis seguir en Podimo, creo que la suscripción es algo estilo Netflix, ¿no? Solo que pagas unos 3-4 euros al mes, no me acuerdo exactamente cuándo era. Creo que la estructura en este caso va a ser algo distinta que de normal. Voy a haceros primero un pequeño resumen de cada uno de los 4 libros y luego os daré una opinión general de la saga completa. En primer lugar, tal y como os he dicho, tenemos La sombra del viento, que es una novela que se centra en torno al personaje de Daniel Sempere. Su padre, que es librero de Sempere e Hijos, lo lleva a un curioso lugar llamado el Cementerio de los Libros Olvidados, también un escenario recurrente en toda la saga, y allí lo que tiene que hacer es escoger un libro y convertirse en su guardián. Daniel coge un libro llamado La sombra del viento, un libro que se lee del tirón en una noche, pero que le va a traer más de un dolor de cabeza, porque pronto descubrirá que hay un misterioso y aterrador personaje que parece sacado de las páginas de este libro que lo está persiguiendo e intentando conseguir el ejemplar. La verdad es que toda la historia va a dar unas vueltas increíbles, a mí me pilló desprevenida totalmente, unos giros tremendos. No quiero entrar en mucho detalle, pero bueno, es de esos libros en los que la ficción trasciende, todo el rato estamos pensando que está sucediendo algo paranormal. Al final, en fin, nos explota en la cara y es una maravilla, de verdad, me encantó. El segundo libro se llama El juego del ángel. Y en este caso nuestro protagonista se llama Daniel Martín, que es un escritor que acepta el encargo de un misterioso hombre a quien llama el patrón, que se llama Andreas Corelli. Este encargo consiste en que Daniel tiene que crear e inventarse una nueva religión. Lo que pasa es que va a sentir unos conflictos morales muy fuertes con respecto a lo que está haciendo y esto lo va a poner en peligro. No solamente nos habla este libro de la vida de Daniel Martín, sino también de la madre de Daniel Sempere, que, tal y como sabemos al principio del primer libro, está muerta. Es muy interesante, de verdad, cómo se va juntando cuando descubrimos qué personaje es quién, cómo nuestros personajes de esta novela del juego del ángel también tienen relación con la librería de los Sempere, y bueno, también me gustó muchísimo y os la recomiendo sin duda. Esta es de las 4 novelas la que más me generó con la duda de la existencia del componente paranormal, la verdad. De hecho, a día de hoy todavía lo sigo dudando. En la tercera novela, que se llama El prisionero del cielo, se nos cuenta al fin la vida de uno de los personajes más importantes y más memorables de toda la saga, que es Fermín Romero de Torres. Cómo él acabó encerrado en el castillo de Montjuïc, creo que era,
es decir, era un preso de guerra, un preso político, y cómo allí coincide con Daniel Martín, el protagonista de la anterior novela, cómo se hacen amigos y cómo Daniel Martín lo ayuda a escapar de la cárcel. También vemos un poquito más de la vida de Daniel Martín y de la madre de Daniel Sempere, y cómo todas estas historias realmente están mucho más conectadas de lo que nosotros nos podíamos haber llegado a pensar leyendo las dos primeras novelas. Tengo que confesar que de las 4 creo que esta fue la que se me quedó un poquito más floja, aunque sin lugar a dudas poder conocer un poco más sobre Fermín fue algo que a mí me hacía falta, de verdad. O sea, no sabéis el amor que tengo por este personaje. Creo que es el mejor personaje jamás escrito, es tan brillante que me encanta leer sobre él. Me encanta cada vez que interviene en un diálogo. Es chef kiss. Y bueno, luego nos queda la última novela, que es El laberinto de los espíritus. Creo que es la novela más distinta de todas, ya que nos metemos de lleno en una trama de espías. Aparece un nuevo personaje que se llama Alicia Gris. Mi nueva obsesión, de verdad, mi nuevo crush literario. Me obsesioné totalmente con ella, pero es que está tan bien escrita. Es la femme fatale de Carlos Ruiz Zafón y es impresionante. De verdad, es impresionante. En esta novela, ella y su compañero Vargas, un viejo policía, tienen que investigar la desaparición del ministro Valls, que, casualidades de la vida, era el capataz de la prisión en la que en la novela anterior estuvieron presos tanto Fermín como Daniel Martín. Y bueno, esto llevará a Alicia a Barcelona, donde viven los Sempere, y se volverá a encontrar con un antiguo conocido del pasado, que resulta que es Fermín. Bueno, esta novela a mí me pareció increíble, creo que es la que más me gustó de todas. Esta trama de espías me tuvo atrapada de principio a fin. Empezamos a ver sombras más grises en nuestros personajes de toda la saga. Empezamos a ver cómo Daniel Sempere, bueno, pues no es el chico bonachón que creíamos en la primera novela, como tiene sus sombras y sus propios fantasmas, como Bea también tiene mucho que ver ahí, y como Fermín sigue siendo simplemente el mejor personaje que existe, de verdad. Es uno de los libros que más me dolió. Hay alguna muerte que me resultó realmente dolorosa y, en fin, fue toda una obsesión. Creo que también le tengo un cariño especial a este libro porque fue el último, y el hecho de terminar de leerlo y decir, ¿ahora qué? Me quedé totalmente huérfana. Me sentí tan vacía que no sabía qué hacer. Bueno, este es más o menos el resumen sin spoilers de lo que sucede en esta saga. El autor defendió siempre que se pueden leer en cualquier orden, y si es cierto, realmente son historias independientes con personajes comunes, aunque creo que leerlos en este orden sí que ayuda a esa historia general que os he dicho, a cómo se van enganchando todos los engranajes para que comprendamos todo lo que está sucediendo en esta saga. Así que si tenéis la oportunidad de leerlo, yo os recomendaría que lo hicierais en este orden. Bueno, vamos a pasar a mi opinión, y voy a adelantaros una cosa: absolutamente todo lo que tengo que decir de esta saga es bueno. Vamos a empezar por los personajes porque ya os he hablado bastante, y en este caso yo tengo que destacar a 3. Daniel Sempere, yo creo que hay algo muy reseñable en este personaje. Es nuestro protagonista de la primera novela y vamos sabiendo de él a lo largo de las 4. Es decir, es el personaje en el que más evolución vemos. También porque al principio de La sombra del viento no es más que un niño, y al final de la saga es un hombre, padre de familia. Es decir, ha crecido, ha evolucionado, ha madurado y ha tenido que enfrentar muchísimas dificultades. Y vemos esa evolución en este personaje que es tan orgánica, tan real. Vemos cómo, en fin, era un niño, era inocente, era bonachón, cómo es capaz de cambiarle la vida a un mendigo que se encuentra en la calle, pero luego vamos viendo cómo tiene sus sombras, tiene sus oscuridades, tiene esas cosas que a él le han marcado para mal. En fin, cómo es realmente humano, o sea, es un personaje súper humano. En segundo lugar, destacaría a Fermín Romero de Torres, que tal y como os he dicho, es que si habéis leído la saga, vais a estar de acuerdo conmigo. Es tan memorable, es tan... no lo sé. Es uno de estos personajes, yo creo, con complejo de héroe, que tiene la necesidad de salvar a gente y de hecho lo hace muy bien, y es entrañable. Además, tiene unas frases que son maravillosas. Tiene esa forma de hablar del que ha leído, releído y ha llegado a memorizar todos los clásicos de la literatura española, y se nota en su forma de hablar y en su forma de expresarse, y jolín, es que es brillante, es buenísimo, y es que de verdad que, no lo sé, me encantaría haberlo conocido en persona, conocer a una persona que hable así, que tenga esa soltura, ese deje y esa forma de
de meterse con la gente sin que nadie se esté enterando de que lo está haciendo porque está utilizando estas expresiones y estas palabras, en fin, es impecable, es un personaje del que no puedo decir nada malo. Y bueno, el tercer personaje que quería destacar y creo que nos va a sorprender en absoluto es Alicia Gris. Es esta femme fatale maravillosa, también muy real y muy humana. Es una niña que sufrió una herida de guerra en los bombardeos de Barcelona y que hasta el día de hoy le está pasando factura, pero que se niega a medicarse porque nota que le nubla las facultades. Es una mujer muy inteligente, es una mujer que sabe los encantos que tiene y que no tiene ningún reparo en usarla, es decir, es la femme fatale perfecta. De verdad que yo me obsesioné muchísimo con ella, no entiendo por qué no hay fanart de Alicia Gris. O sea, si me estáis viendo y hacéis fanart, por favor, hacedlo, porque lo necesito. En fin, y esto es lo que quería deciros de los personajes. Solo he hablado de los 3 que más me han gustado, aunque la verdad son todos maravillosos, hasta los que parece que son villanos, hasta los que parece que son imaginarios. Todos ellos son sublimes. O sea, hay un trabajo en la creación de personajes en esta novela que no tiene parangón. Con respecto a la atmósfera, es otro de los puntos más destacables de la novela. Tenemos esta historia centrada en la primera mitad del siglo XX, en Barcelona, con una ambientación muy gótica, realmente. Es como que tú lo estás leyendo y a mí, por lo menos en mi cabeza, era como que siempre había niebla o siempre había bruma. Las descripciones son impresionantes. No lo sé, realmente, y os lo digo de verdad, había ciertos pasajes de estas novelas, sobre todo cuando estaban en el cementerio de los libros olvidados, que es para mí mi localización favorita, que cuando lo leía en mi mente se reproducía como si estuviera viendo una película. O sea, ese nivel de creación de atmósfera, de ambientación y de, en fin, descripciones magistrales sin ser excesivas, ni pedantes, ni nada por el estilo. Esta habilidad que tenía el autor es que además no es algo que le sucediera de forma esporádica y que se diera en un libro, es algo que yo lo viví en todos y cada uno de los libros. La forma más extrema fue en el último de todos, sobre todo al principio, la primera vez que Alicia va a parar a este lugar. Maravilloso, de verdad, o sea, no puedo decir nada malo con respecto a la atmósfera, es que es sublime. Si bien es cierto que va cambiando a lo largo de los 4 libros porque se centra sobre todo, yo creo, en la forma en la que lo ven los propios personajes. En la primera tenemos a Daniel Sempere, que es un niño al principio y que realmente se deja influenciar por la fantasía del libro y por lo que le está pasando, entonces es como todo un poco fantasioso. En la segunda tenemos a Daniel Martín, que es una persona que tiene algún problema mental, parece que tiene alucinaciones, y estamos leyendo el libro y hay veces que no sabemos realmente si es real lo que se nos está contando o si pues está un poquito afectado y nos estamos creyendo sus propias alucinaciones. En el tercero, tal y como os he dicho, es todo desde el punto de vista de Fermín, y a pesar de que la atmósfera sigue siendo la misma, da totalmente un giro y lo vemos desde su perspectiva. Y en el último, pues bueno, Alicia Gris absorbe toda la influencia y todo va girando más en torno a ella. Dejamos de ver esta Barcelona como más gótica y nos metemos en una novela como más noir, y se nota en esa atmósfera. La trama es impecable, o sea, ya el hecho de que sean 4 novelas que se puedan leer independientemente y no tengan necesidad las unas de las otras, pero que a la vez todas ellas conformen una trama general, una trama común, una trama más grande que las trasciende. ¿No sabéis el trabajo de planificación que lleva esto? Yo no sé los años que se tiraría tramando todo esto, cómo consiguió encajarlo todo, que no hubiera plot holes, que no hubiera pequeños errores que al final siempre se acaban notando. O sea, la trama es sublime, es perfecta. El hecho de que cada novela sea autoconclusiva realmente y que no necesite de las demás, pero que se complementen todas. El hecho de que las puedas leer en cualquier orden y sigan teniendo sentido. Todo esto es muy difícil de conseguir, de verdad. Y muy difícil de conseguir con esta magistralidad. Se nota que me ha gustado el libro, ¿verdad? A mí es que me dejó boquiabierta. O sea, yo creo que esta saga se va a convertir en un clásico dentro de unos años y va a tener renombre en la literatura universal porque, madre mía. Y bueno, no sé qué más contaros, simplemente pues creo que lo único que me queda por destacar, que también son 10 estrellas, es la prosa del autor, la forma en cómo escribe, la forma en cómo describe y sobre todo la forma en cómo redacta los diálogos.
que son sublimes, son realmente diálogos que podrían suceder, y yo creo que todo esto al final se debe a que los personajes son tan reales que les salía natural. No lo sé, yo no puedo decir nada malo de esta novela. No sé cómo había tardado tantísimo en leerla, de verdad no me lo explico y quiero volver a leerla. Yo la escuché en Podimo mientras trabajaba. De verdad que había momentos en los que yo estaba así, mirando fijamente a la pantalla sin hacer nada más que escuchar. Era demasiado, de verdad, demasiado. Yo estaba tan metida en esta historia y el narrador hacía un trabajo tan sublime que me absorbía totalmente. Así que sí, me gustaría volver a leerlo, me gustaría comprarme la saga entera y cuando vuelva a leerlo, marcarlo, rayarlo, ponerle posits y en fin, dedicarle el tiempo que se merece, porque es que es sublime. Y nada, creo que eso es todo lo que quería contaros de la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Decidme en los comentarios si la habéis leído y qué opinión os merece. Y si no, os recuerdo que podéis escucharla entera en Podimo y el narrador es brillante y que tenéis el enlace aquí abajo y tendréis 2 meses gratis en la plataforma. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí abajo en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi comentario sobre la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Espero haberos convencido para que lo leáis, en caso de que todavía no lo hubierais hecho, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.